Continuando con las charlas, ahora vamos a tener la charla del doctor Pastor Raúl Chura Serrano, que es un exalumno de la UNSAC y que actualmente también trabaja en la UNSAC como profesor. Su área de investigación es física de la materia condensada, sistemas fuertemente correlacionados y materiales ferromagnéticos medio metálicos. Él es licenciado en Físico-Matemáticas por la UNSAC, tiene grado de magíster en Matemáticas por la UNSAC, hizo su maestría y doctorado en Física por la Universidad de Boston College University en los Estados Unidos y es docente principal en el Departamento Académico de Física de la UNSAC. Sin más preámbulos, lo dejamos con la presentación del doctor Raúl Chura. El título de su charla es A Phenomenological Model for the Spin Stiffness of Half Metallic Ferromagnet. Adelante, profesor Raúl. Muchísimas gracias, pues nuevamente reitero mi agradecimiento, ¿no?, a todos los que están presentes también por tener la expectativa de poder informarse de algo y de intercambiar ideas sobre todo. Muchas gracias por la presencia y reitero mi agradecimiento por la invitación a este evento. Bueno, el título de mi presentación es acerca de la construcción de un modelo fenomenológico para una propiedad de los sistemas de spines que se llama rigidez del spin de un material ferromagnético medio metálico. Bueno, entonces vamos a proseguir. Este es el esquema de mi presentación. En primer lugar, voy a dar una información preliminar, un background, ¿no?, acerca de los conceptos que se necesitan para seguir el hilo de la investigación, ¿no? Entonces, primeramente voy a tratar de ilustrar, explicar qué es un material ferromagnético medio metálico. Voy a mencionar una de las caracterizaciones estándar de esos materiales que en particular es útil a nuestros propósitos. Voy a hablar de las ondas de spin y en particular, como les decía, de esa propiedad específica que se llama rigidez del spin. Después voy a presentar los resultados preexistentes, ¿no?, para esa propiedad. Se han hecho algunos cálculos siguiendo ciertos criterios que voy a detallar, ¿no? Entonces, ese es lo que, digamos, los antecedentes de esta investigación. Voy a resaltar la motivación que nos ha estimulado a hacer este trabajo y finalmente voy a describir panorámicamente, ciertamente, el procedimiento y los resultados. Eso lo voy a hacer siguiendo estas líneas, ¿no? Primeramente voy a hablar del cálculo de los modos para las ondas de spin en un material ferromagnético medio metálico, la predicción de un modo observable sin brecha, según el modelo que hemos preparado, la determinación de una fórmula fenomenológica para la rigidez del spin de un material ferromagnético medio metálico. Bueno, aquí estoy utilizando las siglas en inglés, ¿no? HMF, eso viene de Half Metallic Ferromagnet. Bueno, esa es la nomenclatura estándar internacional, ¿no? Por eso estoy manteniendo eso. Y finalmente voy a hacer el contraste, voy a referir lo que viene como consecuencia de contrastar lo que dice o predice nuestro modelo con el experimento, ¿no? Y finalmente resumiré. Bueno, vamos a empezar entonces. Primeramente les informaré qué es un material ferromagnético medio metálico. Bueno, esos dos calificativos voy a enfatizar. Lo de ferromagnético está claro, ¿no? Eso es relativamente trivial de entender. Ferromagnético es el material debido a que hay una población de spines. Bueno, sabemos que los electrones tienen dos tipos de spines, ¿no? Spin up, spin hacia arriba, o spin hacia abajo, ¿no? Spin up, spin down. Entonces, la población de electrones se divide, digamos, entre esas dos clases, dos tipos de spines. Entonces, podría ocurrir que el número de electrones con spin up sea mayor que el número de electrones con spin down. Bueno, en realidad estas son densidades, ¿no? Números de electrones por unidad de volumen son. Pero podría ocurrir esto, ¿no? Entonces habría una preeminencia de una población sobre la otra. Habría una mayoría y una minoría, ¿no? En consecuencia, el material sería magnético, ciertamente, de acuerdo con la fórmula que vemos después. La magnetización es simplemente la diferencia de los dos números de las poblaciones de los electrones, ¿no? Eso sería diferente de cero. Entonces, nada más que por eso el material es ferromagnético. Ahí no hay mayor misterio, ¿no? Eso es conocido.
Digamos, la característica resaltante de estos materiales está en la mediometalicidad. Esta mediometalicidad se define a la temperatura 0 Kelvin de este modo. Resulta que los electrones que tienen spin up, esa población de electrones con spin up, se van a comportar como electrones en un metal. Es decir, van a ser electrones itinerantes. Ya, eso he querido representar, bueno, de esta manera, ¿no? He hecho esto que allá dicen, en Norteamérica dicen un cartoon, ¿no? Una especie de dibujo animado para dar una idea del concepto, ¿no? Ya, entonces, esta representación estaría denotando un electrón con spin-up que es itinerante, ¿no? Que puede moverse. En cambio, la otra especie de electrones, los electrones con spin down, se comportarían como electrones en un aislante, ¿no? Es decir, serían electrones localizados. Están quietos en sus sitios cristalinos, vamos a decir, ¿no? Eso daría lugar, como se puede apreciar, que solamente habría un cierto tipo de electrones que se van a mover. Quiero decir, la corriente eléctrica sería spin polarizada, ¿no? Tal como esta figurita está sugiriendo. Solamente la corriente eléctrica estaría formada por electrones que tienen spin up. Eso es muy importante para las aplicaciones, como vamos a mencionar ligeramente después, aunque mi objetivo aquí no son las aplicaciones en realidad, sino es el intento por hacer un modelo teórico para describir a esos materiales. Pero por supuesto voy a mencionar las aplicaciones también, ¿no? Tangencialmente. Ya, esa es la idea de un material ferromagnético medio metálico. Entonces, reitero, la propiedad más, digamos, especial, más singular de estos materiales está en esta medio metalicidad. Entonces, eso debemos recordar, ¿no? Los electrones con spin up se comportan como electrones en un metal, solo ellos son itinerantes, solo ellos se pueden mover. En cambio, los electrones con spin down son electrones que se comportan como electrones en un aislante, ¿no? Ellos son electrones localizados, están anclados en sus sitios cristalinos. Listo, entonces vamos a proseguir. Esta es la caracterización, bueno, lo que he descrito anteriormente sería una caracterización informal, ¿no? Para dar una idea. Esta es una primera caracterización formal de mediometalicidad. Se recurre entonces al concepto de densidad de estados. Entonces, este es un diagrama muy simplificado, ¿no? Que fue dado por el autor que ustedes pueden ver ahí al pie en la referencia. Entonces, un material ferromagnético medio metálico se puede caracterizar a través del diagrama de la densidad de estados, density of states, ¿no? Densidad de estados. Entonces, se superponen, bueno, no superponen en realidad uno sobre otro, uno encima del otro se ponen los diagramas de las densidades de estados para los electrones que tienen spin up y para los electrones que tienen spin down. Como estamos viendo claramente, bueno, antes que todo debo decir que esta línea entrecortada, bueno, el eje horizontal es el eje de las energías, ciertamente, ¿no? Y el eje vertical es el de las densidades de estados. Ya. Esta línea entrecortada, esta vertical, denota la posición de la energía de Fermi, que es una energía muy importante, ¿no? Una energía muy importante, una referencia muy importante para juzgar las propiedades de los materiales, como es sabido. Ya, entonces aquí en la parte superior del diagrama vemos que la energía de Fermi está cruzando una banda parcialmente llena. Este rayado está significando el llenado, ¿no? De la banda. La banda estaría parcialmente llena. Eso es comportamiento típicamente metálico, ¿verdad? Entonces diríamos en términos de la densidad de estados para los electrones que tienen spin up al nivel de Fermi, en el nivel de Fermi, eso es diferente de cero, como podemos ver en la figura, ¿no? En cambio, esa misma cantidad, la densidad de estados para los electrones con spin down, a ese mismo nivel de Fermi, es cero, como se puede ver. Entonces hay una brecha, el nivel de Fermi está en la brecha, ¿no? En la brecha, en el gap, en la brecha que caracteriza justamente al comportamiento aislante, insulator, ¿no? Entonces, este diagrama expresa claramente ese concepto de medio metalicidad, ¿no? Y el carácter ferromagnético también está ilustrado aquí. ¿Por qué? Porque este sombreado, bueno, el área bajo la curva, diríamos, el sombreado estaría indicando la cantidad de electrones que tienen spin up, ¿no? O sea, en realidad la cantidad de electrones con spin es proporcional a la cantidad de estados con ese spin up, ¿no? Entonces, esa cantidad es mayor, como ven, el área sombreada de arriba es mayor que el área sombreada de abajo. Hay una diferencia de poblaciones de
de los dos tipos de espina, entonces ferromagnético, ¿no? Así pues, las dos características del material están representadas en este diagrama simple. Claro, este es un diagrama artificial, ¿no? Un poco idealizado, pero en un diagrama real de esos materiales, en un diagrama de bandas, de estructura de bandas, se ve estas características relevantes, ¿no? Listo, entonces, ahora voy a mencionar algunos ejemplos de estos materiales. Bueno, en realidad, estos materiales, la existencia de estos materiales fue predicha por la teoría. Creo que fue más o menos en 1982 que físicos computacionales que estaban haciendo simulaciones, creo que es un holandés, De Groot, creo que es su nombre, él predijo que deberían existir materiales con estas características, ¿no? En ese entonces no se sabía específicamente de ningún material, en realidad, con esas características. Fue posterior el descubrimiento real, ¿no? De materiales que aproximadamente, bueno, otra vez debo enfatizar, ¿no? Este es un modelo idealizado, ¿no? A la temperatura 0K, un modelo idealizado. Entonces, en situación real, algunos materiales más o menos tienden a seguir este comportamiento medio metálico, ¿no? Entonces, entre esos materiales se descubrió que el dióxido de cromo es uno de ellos. El dióxido de cromo había sido simplemente eso que veíamos antes algunos, bueno, los jóvenes seguramente ya no han visto los cassettes, ¿no? Esos cassettes tenían un recubrimiento, en un substrato plástico había un recubrimiento de color café. Eso había sido a base del dióxido de cromo, justamente. Entonces, ese material fue encontrado como un primer ejemplo típico de material ferromagnético medio metálico, ¿no? Después vieron, por ejemplo, que estas aleaciones semi-Heusler basadas en manganeso, que estoy mencionando 3 ejemplos ahí, tenían también esas propiedades. Aleaciones de Heusler basadas en manganeso son casi medio metálicos. Ahí también estoy mostrando una lista. Y en particular esta última lista que aquí aparece, los manganatos ferromagnéticos, que paralelamente también presentan otra propiedad relevante, ¿no? La magnetoresistencia colosal, colosal magnetoresistance, ¿ya? Esos también tienen comportamiento medio metálico para ciertos valores de la concentración. Bueno, aquí te voy a explicar un poquito más detalladamente. Estos son compuestos especiales. Estos manganatos ferromagnéticos son compuestos especiales. El compuesto madre es el lantano y este radical MnO3. Ese es el compuesto madre, ¿no? Entonces vamos dopando ese material, ya sea con estroncio o ya sea con calcio, ¿no? Entonces por eso estamos abreviando de este modo, ¿no? Si dopamos con estroncio, el material se va a denotar así. Si dopamos con calcio, se va a denotar así. Y entonces la cantidad, el dopaje, está representado por este X, ¿no? X varía de 0 a 1, por supuesto. ¿Ya? Entonces este calcio aparece como reemplazando al lantano, ¿no? Aquí también igual el estroncio, el dopante aparece como reemplazando a este lantano. Entonces, para estos valores digamos, de la cantidad del dopante, el material se va a comportar como ferromagnético medio metálico. Y claro, por debajo de la temperatura de Curie, obviamente, ¿no? Que es la temperatura a la cual el ferromagnetismo persiste. Igual en este caso también para estos valores de la concentración, mejor dicho, de la cantidad de dopante, el material se comporta como ferromagnético medio metálico, siempre debajo de la temperatura de Curie, por supuesto. Bueno, esos son algunos ejemplos, ¿no? Son algunos ejemplos. Han ido encontrando una lista más extensa, ¿no? Pero eso, claro, ya no necesito mostrar porque simplemente estoy dando una información panorámica del asunto. Bueno, estos materiales ferromagnéticos medio metálicos han resultado importantes para las aplicaciones tecnológicas porque son una promesa para construir sensores magnéticos más sensitivos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les decía, además de tener esa medio metalicidad, tienen la propiedad de la magnetoresistencia gigante, GMR, Giant Magnetoresistance, o la magnetoresistencia colosal, ¿no? CMR, Colossal Magnetoresistance. Ya tienen esas propiedades. Entonces, la aplicación que tienen actualmente en la tecnología es eso. Se usan para construir esos sensores magnéticos muy sensitivos, ¿no? En los discos duros, ahí, por ejemplo, han tenido bastante. Eso ha permitido miniaturizar los dispositivos aún más, ¿no? Entonces, estos materiales ferromagnéticos han sido protagonistas en estos beneficios que estamos
disfrutando, ¿no?, de la tecnología contemporánea. Se usan también como fuentes y filtros de corrientes spin polarizadas. Claro, la corriente naturalmente en esos materiales tiene un solo tipo de spin, ¿no? La corriente es polarizada. Claro, eso en el caso ideal, ¿no? En un caso real, verdad que subsiste todavía, vamos a decir, electrones itinerantes de la clase minoritaria, pero es pequeña, ¿no? En su mayoría la corriente eléctrica es spin polarizada. Eso es una situación real, ciertamente. También han permitido avanzar en la elaboración de semiconductores ferromagnéticos. Esa es una tendencia actualmente, ¿no? Para la espintrónica en particular. Es muy importante la elaboración de semiconductores ferromagnéticos. Entonces, estos materiales también han contribuido en esa dirección. Entonces, justamente por eso estoy anotando, ¿no? A la espintrónica están contribuyendo y en general, ciertamente, a la nanotecnología, ¿no? Porque todos estos dispositivos, todas estas estructuras se hacen, pues se construyen, se diseñan en escala nanométrica, ciertamente, ¿no? En escala nanométrica. Listo. Entonces, ahora voy a hablar de las ondas de spin, perdón. Las ondas de spin. Entonces, aquí les estoy mostrando una figura que más o menos da una idea de lo que vendría a ser una onda de spin. Bueno, en realidad los electrones están en sus sitios, vamos a decir, ¿no? Los electrones están en sus sitios y vamos a atender solamente al hecho de que una señal puede transmitirse no mediante el transporte de carga, que sería lo usual, ¿no? Mediante la corriente eléctrica, no, sino mediante una llamada onda de spin. Entonces vamos a suponer que aquí tengo una hilera de spines orientados hacia arriba, tal como sugiere esta flechita, ¿no? Los electrones tienen su spin está orientada hacia arriba. Entonces yo produzco una perturbación en el primer spin, vamos a decir, de la cadena de spines que están enlazados a través de las interacciones que hay entre ellos, ¿no? Entonces produzco una perturbación al inicio de la cadena, esa perturbación se va a propagar, va a viajar, tal como sugiere la figura, ¿no? Entonces tenemos la singular situación de que es posible transmitir una señal incluso en un material aislante, ¿no? Permiten la transmisión de una señal eléctrica aún en un material aislante porque no implican transporte de carga, no hay corriente eléctrica en realidad. Esto que vemos aquí, JS, está denotando la densidad de corriente de spin, bueno, así le llaman, ¿no? Densidad de corriente de spin, pero en realidad el spin no se mueve, en realidad, está en su sitio, ¿no? Lo que se está propagando, lo que se está moviendo es a través de esa cadena de spines enlazados, es esa perturbación que se aplica, digamos, aquí. Algo así como se propaga una sacudida que damos en el extremo de una cuerda que está tirante, ¿no? Si damos una sacudida en el extremo, esa sacudida, esa perturbación se propaga, ¿verdad?, a lo largo de la cuerda. Algo parecido. De ahí el nombre, justamente, onda de spin. La señal viaja a través de un medio spin polarizado, tal como vemos aquí, ¿no? A través de un medio spin polarizado por medio de ondas de spin. Ondas de spin se definen como perturbaciones en el orden magnético que se propagan. Eso es. Entonces aquí voy algo está pasando, está tapando al título. Algo está pasando. Algo no estoy haciendo correctamente. Eso es mi falta de familiaridad con este sistema, seguramente. Pero, profesor, le recuerdo que tiene 5 minutos para... Ya, muchas gracias. Voy a tratar de acelerar entonces. Ya. Entonces voy a pasar al asunto, al protagonista central de esta historia, ¿no? Se define una propiedad que se llama la rigidez del spin, que se denota de este modo, ¿no? Esta rigidez del spin matemáticamente se define como esta segunda derivada, es el cambio en la energía de estado fundamental de un sistema de spines, ¿ya? Como resultado de introducir una pequeña perturbación en la orientación de alguno de los spins, como sugiere esta figurita, ¿no? Hago variar una pequeña perturbación aquí y eso a través del enlazamiento que hay entre estos spines se propaga, ¿no? La onda de spin que en la otra figura se ve más nítidamente, ¿no? Entonces se define formalmente así. Esta es la energía del estado fundamental, el sub cero como función de teta, es el ángulo de desviación, vamos a decir, de la orientación de cada spin. Ven, conceptualmente entendido, esto sería como decir una medida de cuán tieso tiende a estar el spin, ¿no? Cuán terco es para mantener su dirección hacia arriba, ¿no? A pesar de la pequeña perturbación que le aplicamos, ¿no?
Por eso el nombre rigidez del spin. Y hay otra razón más para el nombre rigidez. Es interesante esta analogía. De la física elemental nosotros sabemos esta fórmula, reconocemos esta fórmula para la energía potencial de un sistema elástico, ¿no? Un resorte, un medio kx cuadrado. Esta K es precisamente la constante de rigidez que se ve en la ley de Hooke, ¿no? F igual a menos kx, es la misma K, es la constante de rigidez. Y vean, esa K la puedo encontrar de este modo, ¿no? La segunda derivada de esa energía potencial respecto a x, bueno, x igual a 0, eso no importa en este caso. X igual a 0 en este caso va a ser la posición de equilibrio, ¿no? Del oscilador, ¿ya? Como ven, miren, esta expresión es formalmente similar a esta, ¿no? Es interesante notar esas analogías. ¿Listo? Bueno, entonces ahora voy a describir el modelo preexistente para el cálculo de esa cantidad, ¿no? Bueno, en las teorías que han sido utilizadas para hacer este cálculo son pues los llamados modelos microscópicos. Los modelos microscópicos que son first principles, dicen, ¿no? First principles methods, o sea, bien principistas, ¿no? Utilizan la mecánica cuántica a ultranza, ¿no? A ultranza, estrictamente. Entonces, obviamente tienen que partir de un hamiltoniano, ¿no? Un hamiltoniano típico para estos sistemas magnéticos es el hamiltoniano de Heisenberg, como es sabido. O sea, a partir de esta expresión, utilizando teoría de la perturbación y otros métodos de la mecánica cuántica, han encontrado, por ejemplo, esta expresión para la rigidez del spin. Pero resulta pues que esta expresión no es testable, vamos a decir, ¿no? No es fenómeno, no es directamente fenomenológica, ¿no? Bueno, aquí está participando la energía media el valor medio de la energía cinética, esta es la densidad de corriente de spin, como les decía, etcétera, ¿no? Eso no se puede, digamos, poner a prueba directamente, no es fenomenológica esta fórmula, es la desventaja. Entonces, sería deseable encontrar una fórmula alternativa para ver que esté en términos de parámetros fenomenológicos, justamente, ¿no? Como son parámetros de banda, que se pueden medir, que se pueden observar, y parámetros de interacción de Landau. Justamente la aplicación de la teoría de Landau es lo que convierte en fenomenológico al estudio, al tratamiento que vamos a hacer. Bueno, esta es la motivación. Al presente solo hay disponible una fórmula microscópica para la evaluación de la rigidez de los sistemas de spines. Por tanto, sería altamente deseable obtener una expresión fenomenológica para la rigidez del spin a fin de facilitar la comparación con el experimento. Y bueno, aquí está. Bueno, dado que el tiempo ya está acortándose, voy a tratar de ser breve en la presentación de este procedimiento y los resultados. Bueno, aquí simplemente este diagrama permite ver el contraste entre lo que considero un full metallic ferromagnet, o sea, un ferromagnético completamente metálico. Mira, aquí está su diagrama. Es metálico según el spin up y metálico también según el spin down. El nivel de Fermi está aquí, está cruzando bandas parcialmente llenas, ¿no? Ambas especies son metálicas, entonces por eso dice completamente metálico. Vean el contraste de eso con el half metálico, el medio metálico, ¿no? Es metálico solamente para el spin up, pero ya no es metálico para el spin down. Ahí aparece un parámetro de medio metalicidad, se llama, ¿no? Delta. Entonces eso está representado por esta cantidad, este shift, este corrimiento que hay entre los extremos de esta banda, se llama pues el corrimiento de intercambio. ¿Ya? Entonces esos corrimientos de intercambio son diferentes para esos dos distintos tipos de materiales ferromagnéticos, ¿no? Entonces esa es una premisa importante para entender los resultados que vienen. Ya, bueno, esto necesariamente tengo que referirlo parcialmente. Me referiré ciertamente al punto de partida de este procedimiento de cálculo, ¿no? Entonces, se empieza por la llamada ecuación cinética linealizada de Landau-Cilin para las fluctuaciones en la magnetización referidas al momento, ¿no? Eso se denota así, delta MP, pequeñas fluctuaciones en la magnetización. Esta es la ecuación, es una ecuación diferencial, ¿cierto? Ese es el modelo matemático, ¿no? Que es punto de partida. Esa ecuación se lleva al otro espacio. Este está en el espacio habitual, vamos a decir, lo llevamos al espacio recíproco, al espacio K. Esta ecuación, diría, la transformación de Fourier de esta ecuación es esta, ¿no? Y ahí se trabaja. Entonces, estos que eran los protagonistas en la primera presentación, o sea, estas pequeñas fluctuaciones delta MP, se reemplazan en esta otra representación por pequeñas distorsiones en las superficies de Fermi que se denotan de este modo, ¿no?
Luego lo que se hace es expandir en series de polinomios de Legendre esas pequeñas distorsiones de la superficie de Fermi para las dos especies, ¿no? Spin up y spin down, y los llamados parámetros fenomenológicos de la teoría de Landau, ¿no? Eso también se expande en series de polinomios de Legendre. Entonces, después de insertar estas expansiones, resulta una ecuación como esta, que a pesar de su complejidad, en realidad tiene, ya no voy a hablar de todo este paquetón grande, ¿no? Tiene esta forma estructural básica. Viene a ser simplemente una combinación lineal de polinomios de Legendre igualada a cero, ¿no? Esa estructura tiene esa ecuación, donde el coeficiente sería toda esta expresión que está entre llaves. Eso es lo que quiero notar de una corte aquí como AL. Bueno, entonces hemos llegado al interesante resultado de que esta combinación lineal de estos polinomios de Legendre debe ser igual a cero. Ahora, sabemos que estos polinomios de Legendre son funciones ortogonales, ¿no? O sea, linealmente independientes. Así que esa combinación lineal igualada a cero obligaría pues a que cada coeficiente también se anule, ¿no? Y entonces así va a resultar un sistema homogéneo de ecuaciones lineales. Así se forma un sistema homogéneo. Este tratamiento lo he hecho en general para un material ferromagnético completamente metálico. O sea, para el caso en que tenemos comportamiento metálico para los spins up y para down, ¿no? Y entonces por eso no estoy haciendo distinción. Aquí el más significa up en realidad, el menos significa down. Entonces recién a partir de ese resultado incorporo las características especiales de un material medio metálico, ¿no? Eso se hace haciendo estas sustituciones. Entonces, este sistema de ecuaciones homogéneas para el material completamente metálico adopta esta forma donde, como ven, solamente aparecen las distorsiones para el spin up, como debe ser, ¿no? La superficie de Fermi solamente va a variar, va a tener distorsiones para el spin up, para esa clase, porque solamente ellos son itinerantes, ¿no? La otra especie es localizada, entonces su superficie de Fermi está encerrojada, podríamos decir, ¿no? Está encerrojada. Listo. Entonces, eso tenemos. Y luego hago una simplificación. Considero solamente distorsiones de los órdenes más bajos, ¿no? Hay muchos órdenes aquí. Corto, trunco, entonces solamente los órdenes más bajos. Y me quedo con las dos ecuaciones de ese sistema grande, en realidad, de ecuaciones, ¿no? Tengo un sistema homogéneo de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Como es homogéneo, la condición para solución no trivial, como sabemos de la matemática elemental, es que el determinante del sistema sea igual a cero, ¿no? Eso da lugar entonces a la ecuación de dispersión. Al resolver este determinante que aquí vemos, voy a determinar esta ecuación cuadrática, ¿no? Y esa ecuación cuadrática me va a permitir determinar justamente los modos de propagación de estas distorsiones magnéticas en estos materiales, ¿no? Entonces, hay dos soluciones que corresponden a un primer llamado modo sin brecha, gapless, ¿no? Gapless, aquí está GS, gapless. Modo sin brecha. Este modo sin brecha tiene esta estructura. Como ven, es cuadrático, ¿no? En este diagrama, que es un diagrama de la relación de dispersión omega en función de K, tiene este gráfico. Es una parábola, ¿no? Es un arco de parábola. Este es el coeficiente y este es positivo. Aquí está el coeficiente. Y resulta que ese coeficiente, precisamente ese coeficiente por la teoría, es pues justamente lo que andamos buscando, ¿no? Es la rigidez del spin. Entonces, de paso, sin quererlo, estamos encontrando esa fórmula fenomenológica buscada para la rigidez del spin. Ahí está, lo ven, está en términos de parámetros fenomenológicos. Esto que ven aquí es la F0A, viene a ser pues el parámetro de Landau, uno de los parámetros de Landau que caracteriza la interacción de intercambio, la velocidad de Fermi, delta, que hemos visto el significado y el parámetro de media metalicidad, etc., ¿no? La segunda solución de esa ecuación cuadrática representa este otro modo, que se llama el modo con brecha, gaps, ¿no? Gaps, con brecha. Ya, ese otro modo tiene esta estructura, es el mismo coeficiente de arriba, pero con signo negativo. Eso da lugar a esto que ven ustedes con línea entrecortada ahí, ¿no? Una parábola invertida, ¿no? Una parábola invertida, ¿ya? Entonces, esta distancia, el vértice de la parábola al origen es justamente el gap, la brecha, ¿no? Esta distancia justamente. Entonces, según se ve de este modelo, la conclusión es que las ondas de spin en estos materiales solo deben manifestar modos sin brecha, ¿no?
porque el modo con brecha está oculto en esta región. No se ve, eso no se va a poder, aquí estoy describiendo eso, ¿no? Este modo con brecha va a ser completamente amortiguado, atenuado, damped, dicen en inglés, ¿no? Damped, atenuado, amortiguado. Eso no se va a observar experimentalmente. El único que va a ser observable experimentalmente es este modo sin brecha, el que se propaga, ¿no? Este es. Entonces, la conclusión de nuestro modelo es que las ondas de spin solo deben manifestar modos sin brecha, ¿ya? Y los experimentos parecen corroborar eso, ¿no? Aquí estoy presentando una tabla en la que justamente estoy dando información acerca de la magnitud de la brecha para materiales ferromagnéticos típicos, ¿no? Ya les expliqué el significado de estas simbologías. Aquí están los porcentajes de dopante y entonces las brechas en milielectronvoltios tienen estos valores. Eso para juzgar cuán pequeño o cuán grande es, por supuesto, debemos hacerlo respecto de la energía de Fermi, ¿no? La energía de Fermi, las energías de Fermi son estas. La razón, el cociente es esta, ¿no? Como ven, el tamaño de las brechas pues es del orden de la millonésima o la 100.000ª parte, ¿no? Entonces prácticamente despreciable. Las brechas en los modos observados experimentalmente son despreciables. Los modos observados son esencialmente modos sin brecha, lo que concuerda con el modelo que estamos encontrando por esa aplicación del enfoque fenomenológico, ¿no? Ahora viene lo del cálculo de la rigidez. Esta es la fórmula, según referí, ¿no? Esta es la fórmula. Bueno, en los cálculos es típico ignorar esas constantes como h, por ejemplo, no se pone, ¿no? Pero para hacer el cálculo numérico, ciertamente tengo que volver a colocar, incorporar esas constantes, ¿no? Entonces, la fórmula completa sería esta para la rigidez. Esta sería la fórmula completa, esta, con la h incluida ahí. Esta BF es la velocidad de Fermi, que se expresa en términos de la energía de Fermi así. Para calcular la velocidad necesito la llamada masa efectiva, ¿no? Es una masa renormalizada, una masa corregida, vamos a decir, respecto a la masa del electrón libre, ¿no? Este coeficiente justamente es el coeficiente de renormalización de la masa, ¿no? Nos dice cuántas veces la inercia, la masa de esas partículas va a variar respecto de la masa del electrón debido a las interacciones. Es una manera de incorporar las interacciones. Entonces, en resumen, la fórmula para hacer la verificación, el cálculo numérico, toma la forma que está en negrita, la forma resaltada ahí. Esta es la forma. Como ven, para hacer el cálculo necesito estos valores, F0A, la energía de Fermi, estos parámetros de coeficientes de renormalización, y necesito la interacción de intercambio, ¿no? Lambda. ¿Ya? Entonces, aquí estoy explicando de dónde van a venir. Estos dos parámetros se obtienen de la estructura de bandas, A se obtiene de mediciones del calor específico, y esto se obtiene de estimaciones de la teoría de líquidos de Fermi para sistemas spin polarizados. Entonces, es así como se obtiene esta tabla, ¿no? Ya no voy a entrar en mucho detalle, solamente voy a indicar entonces que según ese modelo que acabo de mostrarles, los valores calculados de la rigidez del spin serían, bueno, no he podido calcular para todos, como pueden apreciar, porque no he podido conseguir la información completa, ¿no? Estos parámetros que eran necesarios para hacer los cálculos, no he podido encontrar en la literatura que me ha sido accesible en forma completa. Entonces, para aquellos materiales para los cuales he podido encontrar, por ejemplo, para este material, he podido hacer el cálculo, ¿no? Utilizando la fórmula que acabo de referir y he obtenido esto. Milielectronvoltios por Armstrong, ¿no? Milielectronvoltios Armstrong, cuadrado en realidad debe ser, aquí falta el cuadrado. ¿Ya? Igual para este otro material, que es medio metálico también, he obtenido este valor y etcétera, ¿no? Si comparamos eso con los valores experimentales, estos son los valores experimentales de la rigidez, no está muy lejos, ¿no? 187 a 170, 132 a 128, 66 a 60, no está muy lejos, ¿no? En particular, por ejemplo, en este caso, el error relativo sería del 10%, ¿no? La diferencia es 6 dividida entre el valor verdadero, que es el valor experimental, obviamente, eso da 10%, más o menos. Entonces, más o menos el modelo que estamos proponiendo parece ser consistente con el experimento. Entonces, en esos términos concluyo esta presentación. Usando la teoría de líquidos de Fermi para sistemas spin polarizados, se han descrito los modos colectivos de las ondas de spin en un material ferromagnético medio metálico en esta aproximación. Bueno, siempre se hacen todos estos cálculos con aproximaciones, ¿no? Se ha predicho la ocurrencia de un modo sin brecha, tal como les he mostrado, en concordancia con el experimento. Se ha obtenido una fórmula para la rigidez del spin de un material ferromagnético medio metálico
en esta aproximación. Se ha mostrado que la fórmula obtenida es aproximadamente concordante con el experimento en el caso de estos materiales. En conclusión, basado en la teoría de líquidos de Fermi para sistemas spin polarizados, se ha construido un modelo fenomenológico para la dinámica del spin en un material que parece ser consistente con el experimento. Eso es lo que quería presentarles. Muchísimas gracias por la atención y disculpen, seguramente me he excedido en demasía con el tiempo. Disculpen. Gracias nuevamente. Muchas gracias a usted, doctor, por su excelente presentación. Y por cuestiones de tiempo y respecto al próximo ponente, vamos a acceder pues, solo a una pregunta. Sí. No sé si tiene una pregunta por parte de los panelistas o del público. Por favor. Yo tengo una pregunta. Raulito, Sí. Buenos días. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Un abrazo virtual, virtual, Walter. Como siempre, brillante en toda presentación. Es un placer gracias. escucharte de tus presentaciones. Muchas gracias. Llevas Walter. el perfil de formación que Udo nos dio, entonces, brillante, sí, pues, brillante. Nuestro maestro, sí, pues, el doctor Udo. Felicitaciones y bonito el trabajo. Quería te preguntar, cuando tú utilizas las fluctuaciones, ¿tú utilizas el valor cuadrático de esas fluctuaciones? No utilizas randómicamente, ¿no? No, en este caso, esta aproximación la he hecho solamente utilizando las interacciones de intercambio. Aquí voy a mostrar esa partecita. ¿Dónde está eso? Está un poco después. Aquí, lo malo es que algo está pasando, no se ve justamente lo que quiero mostrar, ¿no? O sea, hay dos parámetros de Landau. Hay dos parámetros de Landau. Uno es F0A, así está. Ese es el representativo de la interacción de intercambio. Que es para describir las interacciones en un ferromagnético, justamente. Y el otro es algo más fino, ¿no? El F1A. Ese es más fino. Eso describe las fluctuaciones del spin. Bueno, por razones de simplificar el modelo, he obviado, he ignorado eso. No he considerado. Claro, porque ahí queda complicado por causa del proceso estocástico, ¿no? Es verdad, por supuesto. Justamente esas fluctuaciones son debidas pues, a esos procesos estocásticos. Así es. Entonces sería materia de otro proyecto de investigación, ¿no? Para escarbar más. Sí, porque ese asunto de fluctuaciones pueden ser utilizadas como informaciones relevantes en el sistema. Entonces, ¿cómo no? Por supuesto. Es una brecha interesante para continuar el trabajo. Muchas gracias, doctor Raúl, por su presentación. Muchas gracias.